Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Bienvenidos a este nuestro programa de cada viernes a las 9 de la noche, hora Colombia. Hemos venido compartiendo hace muy pocas semanas, ya un par de semanas, acerca de una nueva temática, una nueva serie, hacer lo imposible. Como por ejemplo, vencer lo invencible, a lo cual dedicamos nuestros últimos dos programas. Vamos a ver algo fundamental, tenemos que hacer lo imposible. Muchas veces cuando las personas, sobre todo cristianos, cuando se habla acerca de que para Dios todo es posible, nada es imposible, pero hay cosas las cuales, pues ya, como que nos hacemos los locos frente a aquello lo imposible. Entonces habla mucho acerca de lo imposible, pero aquí algo fundamental, perdonar lo imperdonable. ¿Qué tal cuando tratamos de algo tan importante como esto? Pero por supuesto que esto requiere de un milagro, requiere de la obra, de la mano sobrenatural de Dios sobre mi vida, para que yo pueda perdonar lo imperdonable. ¿Cómo hacerlo? Y vamos a ver precisamente eso en esta noche. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34, y decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí, pues, nos fundamentamos en este pasaje. Estamos dando inicio de esta manera. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Oyendo lo que Jesús nos dice frente al tema del perdón. Jesús nos habló mucho acerca del perdón. Ahí vamos a ir incluso a un relato interesante y a un cuestionamiento que tiene Pedro al respecto. Pero tenemos que iniciar con ese momento en el cual Jesús estaba en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el fundamento mismo de lo que es el perdón. Miren lo que aquí sucede en la cruz. No estamos simplemente oyendo a nuestro Señor, podemos visualizarlo ahí, experimentando el dolor, el sufrimiento, experimentando ese tormento que es la cruz y todo lo que ello implicaba desde todos los ángulos posibles. Y aún así le oraba al Padre, perdónalos, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tantas veces vemos este pasaje. ¿Y qué tal que hagamos de esta también nuestra oración? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos a estos. Mira lo que están haciendo. Mira lo que han hecho. Frente a el llevar el Señor a la cruz, ¿habrá algo peor que pueda suceder? Y todo lo que antecedió a todo este momento, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no perdonar también a otros? Pero orar de esa manera. Ahora, no podemos caer en aquella, pues, en aquella frase, decir, no, pero es que la gente que me ha hecho daño, ellos sí saben lo que están haciendo. Así como, con toda seguridad, aquellos que llevaron al Señor allá a la cruz, sí saben lo que estaban haciendo. Pero miren, la oración del Señor no fue otra, sino porque no saben lo que hacen. O sea, no saben el fondo espiritual de lo que esto implica. Y cuando una persona actúa de una manera, es posible, sí, contra usted. Es posible que haya sido contra usted y con seguridad se ha sido en tantas ocasiones. Es porque no saben lo que hacen. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual, lo que eso representa para sus vidas cuando están agrediendo contra usted o cuando lo están ofendiendo o lo están atropellando. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos, dice Pablo, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí entonces ya comenzamos a calentar motores y nos damos cuenta en qué consiste esto. El perdón, los unos a otros. ¿Por qué? O mejor, ¿de qué manera? Como también Cristo os perdonó. ¿Por qué de perdonar? Es de perdonar porque la gente no sabe lo que está haciendo. Así es el por qué he de hacerlo.
Bueno, obviamente, he de hacerlo, porque eso fue lo que hizo Jesús. Pero aquí vemos, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios os ha perdonado a vosotros. ¿Cómo es posible entonces? Y aquí vemos algo fundamental. Hemos de perdonar de la misma manera como Cristo me perdonó a mí. Entonces vemos aquí, claro, he de perdonar a otros porque otros no saben lo que están haciendo. Pero vemos que he de perdonar como Dios también me perdonó a mí y me perdona a mí. El perdón de Dios siempre está, de manera que vemos con la misma proporción. Solo de esa forma es que yo puedo perdonar lo imperdonable. Mucha gente dice, pero es que hay cosas las cuales no se pueden perdonar. Es que si no perdono lo imperdonable, entonces ¿en qué consiste el perdón? O sea, ¿el perdón es perdonar aquello que se puede perdonar? No, es que yo perdono aquello que para mí no es posible perdonar. Eso es lo que sucede en Cristo. Colosenses 3 me habla, aquí a partir del versículo 12, por ahí hasta el versículo 17, Pablo me habla acerca de aquello fundamental, de aquello lo cual yo he de vestirme. Y menciona varios puntos aquí. Pero quisiera resaltar aquello que dice el versículo 13. En medio de todo esto, versículos 12 al 17, pero en el versículo 13 ya concretamente, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Pero mire lo que viene a continuación, la segunda parte de este versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vuelve y juega. De la misma manera. Miren que Pablo es reiterativo en esto. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Pues de la misma manera como Cristo me ha perdonado a mí. Así tengo que hacerlo. Ese es el parámetro. Y alguien puede decir, pero, o sea, no puedo ir más allá de ello. Es que es imposible que usted vaya más allá de ello, que usted supere, como en aquel salto alto, supere aquella vara que ha puesto nuestro Señor. Pero tampoco puedo ir debajo de esa vara. De la misma manera. Como Cristo ha perdonado al mundo, no. Como Cristo me ha perdonado a mí, como Cristo lo ha perdonado a usted de manera particular, de manera individual. Entonces usamos aquí un plural. No lo generalicemos, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, claro, Juan 3:16. Pero así lo dice, así hacedlo también. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Bueno, aquí me habla de muchas cosas, obviamente aquí el apóstol Pablo, en este pasaje de Colosenses 3. Ahora vamos a un relato de Mateo 18. Vamos a una historia. Más que una historia, pues podemos decir que un diálogo entre los discípulos, concretamente Pedro y el Señor. Dice ahí el versículo 21 y el versículo 22. Vamos a sentarnos estos dos, nada más, de este pasaje. Entonces se le acercó Pedro, el discípulo del Señor, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo 7, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es un pasaje que tantas veces pues se habla, se menciona y pues se dice muchas cosas acerca de este. Incluso pues se malinterpreta. Vamos a ver entonces en qué consiste. Porque si hay un pasaje el cual me habla acerca del perdón, es este. Porque aquí tenemos que ver, pues, bueno, no solamente el cómo he de perdonar, de acuerdo a qué he de perdonar, por qué he de hacerlo, sino cuántas veces. ¿Cuántas veces, o mejor, hasta cuántas veces he de perdonar? Esa es la pregunta. Y ahí Pedro pues le formula esta pregunta, esta inquietud al Señor, se acerca a Él. Le formula esta inquietud porque es algo muy personal en Él. Pero quiero decirles que Pedro representa a cualquiera de nosotros.
Si yo estoy en el lugar de ahí de Pedro, yo haría exactamente esta pregunta y con toda seguridad muchísimas más. Pero, ¿hasta 7? ¿Por qué le formula ese número? Pero entiende bien, a esta altura del partido, que hay que perdonar a aquel que ofende, al transgresor, que no hay que guardarle rencor, que no hay que pensar en vengarse de él, sino que hay que perdonar y hay que olvidar, por ejemplo, la agresión, la injuria, y volver a tratar a la persona como, pues, como aquella persona que ya es perdonada, como un amigo, por ejemplo. Sin embargo, pues Pedro piensa que ya es más que suficiente perdonarlo 7 veces. Hasta 7 veces, como él pregunta, que es el número de la perfección espiritual, por cierto. Ahora, según el Talmud de Babilonia, los rabinos limitaban el número hasta 3 veces. Entonces estamos hablando de 3. Sino que Pedro lo eleva a 7. Lo identificamos de esa manera. Aquí vemos algo que en nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza a la hora de la verdad, pues perversa, corrompida. Tenemos una naturaleza que está inclinada a restringirnos en hacer bien y a pensar que cumplimos sobradamente con todos nuestros deberes, llámese cristianos, deberes espirituales, que cumplimos nosotros con la Biblia, especialmente con respecto a perdonar a los demás. Y con lo que esto debe conllevar, que es el olvidar a aquellas ofensas que se han obviamente llevado a cabo contra nosotros. Entonces, aquí pensamos nosotros en ponerle un límite a esto. Hay que ponerle un límite. ¿Hasta cuántas veces? Por ejemplo, decimos, no, es que todo tiene un límite. No, es que ya está bueno, como dicen en una región de aquí, de Colombia, el Caribe colombiano, hay un dicho costeño, ya está bueno. El Pedro, no sé si Pedro era costeño, pero seguramente, Señor, hasta 7 veces, ya está bueno. Eso es lo que está queriendo decir. Jesús le responde directamente a la pregunta de Pedro, ahí en el versículo 22. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es la respuesta del Señor. Lo que quiere decir Jesús es que hay que perdonar siempre que el ofensor esté dispuesto a ser perdonado. Lucas capítulo 17 me dice así el versículo 4 al respecto. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mire lo que aquí dice. Bueno, seguramente Pedro también le formuló esta inquietud que ya vemos nosotros en Mateo, porque ya había oído del Señor este mensaje que registra Lucas, o estas palabras de Lucas, donde habla acerca de 7. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, y decir me arrepiento, o sea, no, yo quiero cambiar de actitud, me arrepiento, perdónale. Muy seguramente, esa es la razón por la cual Pedro le dice al Señor, bueno, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a aquel que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Porque seguramente escuchó eso del Señor.
Pero el Señor mira lo que dice aquí, si 7 veces al día pecaré contra ti. Pero aquí hay algo, no hay que llevar, por lo tanto, la cuenta de las veces que hemos tenido que perdonar a nuestro prójimo. Ese es el fondo del asunto. Ahora, aquellos que interpretan estos dos pasajes, por ejemplo, este pasaje de Mateo 18, 21 al 22, que tiene que ver pues con este encuentro entre Pedro y el Señor. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, 70 veces 7, cualquiera dirá pues de entrada 490 veces. Bueno, eso es bastante, Jimmy, pero eso tiene un límite, por alto que sea. Si ya no son 7, ya serían 490 veces. Pero tanto lo uno como lo otro tiene un límite, Jimmy. Entonces, sí, algunos dicen, pero tiene un límite. Tanto lo uno como lo otro. 7 es un límite. Y por alto que sea el número, nuevamente, 490 es un límite. Pero vamos a ver exactamente ese punto. Lo que quiere decir Jesús es que hay que perdonar siempre que el ofensor esté en disposición de ser perdonado. Ese es el fondo del asunto de aquí de Lucas capítulo 4. Eso es lo que hay que hacer. Siempre. Por eso dice, si 7 veces pecaré contra ti, 7 veces Él quiere volver a ti. Y 7 veces te dice me arrepiento, pues 7 veces le vas a perdonar. Es el fondo del asunto. Siempre que esta persona se acerque y manifieste esto, hay que perdonar. No hay que llevar, por lo tanto, la cuenta de las veces que hemos tenido que perdonar a nuestro prójimo. ¿Pero por qué, Jimmy? ¿Es que acaso no hay un límite para ello? Es que todo tiene un límite, nos decimos. Todo tiene como ya el punto en el cual ya no aguanto más. Pero aquí vamos a ver algo. No podemos olvidar lo que compartimos en un principio. Que hemos de perdonar. ¿Pero cómo? Como Jesús a mí me ha perdonado. Ya hemos visto algunos pasajes y hay mucho al respecto. De la manera que Cristo me perdonó, dice Pablo, así también hacedlo vosotros. Lo dice en Efesios 4, lo dice en Colosenses 3. Ya lo vimos en un principio, de la misma manera. Y ahí hay un hecho fundamental, eso es algo esencial, ese es el fundamento para poder perdonar lo imperdonable. Incluso cuantas veces sea necesario. No 7, no 490. Y lo vemos. Y aquí preguntémonos, si Dios llevara una cuenta semejante con respecto a usted, con respecto a mí, pues yo estaría totalmente perdido. ¿Qué tal que Dios llevara una cuenta conmigo? De 490 veces. Ay, Jimmy, pero yo no he llegado en mi vida espiritual, llegado a una cifra allá. Estaremos totalmente perdidos. Se los aseguro. Y si usted es sincero y es honesto, sabe que por ahí pasamos hace rato. Este que les habla por ahí pasó hace rato. ¿Qué tal que Dios que Dios llevara la cuenta de eso? Con el palito, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, rayita diagonal. 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, rayita diagonal, otro 5. Ya van 10. ¿Qué tal que Dios llevara los palitos, las rayitas verticales y por cada 4 la diagonal? ¿Qué tal que Dios hiciera eso? Pero ¿saben qué? Es que por naturaleza nosotros no somos tan generosos, no lo somos. De ahí es donde viene aquella expresión que dice la gota que rebosó la copa. Es que esto que hizo es la gota que rebosó la copa. ¿Qué tal que Dios igualmente llevara la cuenta y que algún día usted oyera de Dios? ¿Sabe qué? ¿Sabes qué, Jimmy? Esta es la gota que ha rebosado la copa.
nosotros no somos nada generosos. El hombre no es misericordioso. Pero eso el Señor nos dice, sed pues misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos lo es, como nuestro Señor lo es. Hoy se acabó la paciencia, hoy se acabó el perdón. Qué difícil resulta a los hombres perdonar, qué imposible resulta a los hombres el perdonar. Decimos entonces a veces, lo perdono pero no lo olvido. Hablemos un rato acerca del olvido. Un perdón que no está sujeto a olvidar es un perdón que no es verdadero. En cambio, por otro lado, qué consuelo tan maravilloso, qué consuelo tan grande es saber que nuestro Dios, que nuestro Padre, para indicarnos lo profundo de su perdón, nos dice que perdona y olvida nuestro pecado, que lo pisotea bajo sus pies, que lo arroja a lo profundo del mar. Eso es perdón. El Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el único omnisciente, tiene algo importante, es que Él olvida mi ofensa. Y usted y yo no somos omniscientes, pero esta es una demostración adicional a tantas que tenemos, donde Dios nos muestra su profundo amor. No solamente yendo a la cruz, su Hijo, por nosotros, enviándolo a Él, sino olvidando también, olvidando nuestras ofensas. Por eso el Padre nuestro perdona nuestras ofensas. Y el perdón en la Biblia involucra, olvídalas. Pero como dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tal eso que nos dice el Señor? Que nos enseña por medio del Padre nuestro. De la misma manera. Solo así es posible perdonar lo imperdonable. Recuerde al Señor de la cruz. Recuerde, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sobre todo recuerde el perdón del Señor para usted. Y si es necesario, pues no recuerde las veces, sí, pero tenga siempre en mente que Dios a usted lo ha perdonado sin llevar la cuenta. Entonces, ¿usted por qué va a llevar la cuenta? No, no son 7, no son 490. Es de la misma forma como Dios a usted lo ha perdonado. Y eso es lo que indica el Señor le dice a Pedro, no hasta 7. O sea, no hay un límite, no hay un número espiritual para ello. No. El Dios eterno, cuyo amor es eterno, cuya misericordia es eterna, es aquel cuyo perdón es eterno también. Miqueas 7, 18 y 19 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, es lo que dice. Y el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto no es amor. Miren, esa es la profundidad del amor de Dios, que echa en la profundidad del mar todas mis faltas. ¿Qué es el pecado? El pecado es desafiar a Dios. La rebeldía contra Dios es ofender a Dios. Y así de perdonar a otros, a los que me ofenden, de la manera que el Señor también lo hizo conmigo. ¿Qué tal que yo eche allí, en lo más profundo del mar, todas las ofensas que contra mí se han dicho, para que yo pueda perdonar? Si es posible, entonces perdonar lo imperdonable. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. También se nos dice que Él aleja de nosotros nuestras rebeliones, tan lejos como un extremo de la tierra está del otro. Eso es lo que me dice el Salmo 103, 12. Cuando está lejos, ¿cuánto está lejos? El oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto nos ayudaría a leer y meditar cada mañana este salmo, el Salmo 103, el versículo 12, todos los días? Cuando a usted le cueste el perdonar, recuerde esto. Y estos pasajes que hemos compartido en este momento.
Cuando nos presentamos ante una persona que es noble, digámoslo así, a quien ofendimos, nos avergonzamos, aunque nos hayan perdonado, porque tememos de que se acuerde. Sin embargo, cuando nos presentamos ante el trono de la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, usted y yo podemos ir confiadamente. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, en la Biblia, ¿eso qué significa? Podemos ir libremente a Él, por no decir osadamente ante Él, porque sabemos que Dios no se acuerda de lo mucho que le hemos ofendido. Él no se acuerda de todo ello. Él es el único. Si consideramos nosotros como hijos de Dios estas verdades de la palabra de Dios, nos será cada vez, ¿sí?, más fácil perdonar, hasta que adquiramos, por no decirlo, el hábito del perdón. A continuación de esta historia, ¿se acuerdan de Mateo 18, 21 al 22, ante la pregunta de Pedro? Pues Jesús pasa a ilustrar lo que acaba de decir, el Señor a Pedro, mediante una maravillosa parábola, la de los dos deudores. Y básicamente, ¿en qué consiste esta parábola? ¿O qué nos enseña mejor? Es que solo quienes perdonan a sus prójimos pueden esperar el perdón de Dios. El que no está dispuesto a perdonar demuestra que no tiene un corazón que ha sido regenerado por Dios. Perdonar lo imperdonable. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, te doy gracias en este momento por tu bendición sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por esta semana y por este fin de semana, ya que en el cual ya estamos. Señor y Dios, nos acercamos a ti para pedirte, Dios, Señor, perdóname por este corazón duro que tengo, perdóname por llevar la cuenta, perdóname por ponerle un límite, perdóname, oh Dios, por limitar tu amor, por creer que el perdón tiene un límite, tiene un punto donde ya no es posible llevarlo a cabo, donde ya no es posible el poder del perdón. Perdóname por ponerle un límite a tu misericordia y por ende, por ponerte un límite a lo que tú hiciste en la cruz. Señor, perdóname. Y esto sí es ofenderte a ti. Perdóname, oh Dios. Pero ahí lo entiendo en tu palabra. Perdonar, porque otros no saben lo que están haciendo. Pero perdonar de conformidad a como tú me has perdonado a mí. No 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, no hay límite alguno. Y si mi prójimo hasta 7 veces me ofende, y 7 veces vuelve a mí, y 7 veces expresa, me arrepiento, perdónale. Pero Señor, lo tengo claro en tu palabra. De la misma manera, hemos de perdonarnos los unos a los otros. Por eso yo puedo acercarme a ti confiadamente. No me acerco, Dios, avergonzado. Sí, me acerco arrepentido, mas no avergonzado por ofenderte, por faltarte. No avergonzado. Sino puedo acercarme al trono de tu gracia confiadamente. ¿Confiando en qué? En que mis rebeliones, mis faltas, mis pecados, mis ofensas, tú las has echado a lo más profundo del mar. Señor, hay tantas manifestaciones de tu amor, pero hoy entiendo que una de ellas, además de tantas, Dios, que hay, siendo la principal que tú entregaste y me diste a tu Hijo Padre, es que tú tomas mis rebeliones y lo echas a lo profundo del mar y no te acuerdas de ellas. Jamás. Y por eso yo me puedo acercar a ti. Por eso, Señor,
tú eres Dios, pero me enseñas a que sí es posible perdonar lo imperdonable, olvidar aquello que no puedo olvidar, si es posible, Dios. Y eso es necesario en mi vida. Ahora, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa Abre los Cielos. Y bueno, un saludo muy especial a Teleberrío, ahí en Puerto Berrío, en Antioquia, por transmitir este programa igualmente. A todos aquellos que están alrededor en Puerto Berrío y en muchos municipios alrededor de esta región tan hermosa de Antioquia, que hace parte también del Magdalena Medio, donde sabemos que llegan pues ahí las ondas y llega la transmisión de Teleberrío. Que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga.